me encontré con Lucifer. Fue algo realmente inesperado. Eso ocurrió exactamente el 9 de agosto del 2009. Era la cuarta o quinta vez que yo participaba en un ritual de ayahuasca. Las primeras veces habían sido unas tomas muy ligeras, no había visto mayor cosa y yo estaba desde en esa época lo que quería era como hallar la verdad suprema, un poquito no, un pocote de ego espiritual ahí metido. Eh, y bueno, resultó que esa noche de agosto, en algún momento dentro del ritual, comencé a sentir que es como si hubiera salido hacia al espacio. Sentí como que me elevaba y quedó atrás como la Tierra, quedó atrás el universo. Sentía que como todos los problemas de la Tierra quedaban atrás. Veía a grandes líderes en ese momento del mundo y pasaba y se fue poniendo todo cada vez ya más oscuro. Quedé en total oscuridad internamente. Estaba dentro de mi mente en una oscuridad total. Y yo sabía que estaba yendo hacia esa verdad última. Esto es lo que estaba yo intencionando en medio de mi trance, a decir cuál es la verdad última. Y entonces en ese momento sentí que estaba yo hablando con alguien. No veía nada, estaba totalmente oscuro mi visión interna, no veía nada. Muchas personas en las tomas de viaje ven formas, colores, figuras psicodélicas. En el caso mío no, estaba totalmente oscuro, siento yo que ese era el vacío. Estaba en un entorno muy vacío, pero sí sentí que estaba con alguien. Y era muy claro el diálogo en ese momento, porque es como si esta persona me hubiera, persona digo, ¿no? Bueno, si esa voz que estaba dentro de mi mente me decía, o sea, como que, ¿por qué quieres buscar la verdad? Y yo decía, para corroborar qué es lo que yo sé es la verdad y cuál es tu verdad, me decía. Entonces yo dije que Dios es amor, esa era mi verdad en ese momento, máxima, la ley fundamental del universo, según lo que había aprendido de algún maestro espiritual que tuve, era esa. Dios es igual a amor. Y ahí fue donde esta entidad me empezó a cuestionar eso. Y entonces me empezó a decir, bueno, no recuerdo todo el diálogo exactamente, pero en general lo que me decía es que si Dios es amor, como dices, porque entonces tienes que ser bueno para poder acercarte a Él. Y si eres malo, entonces como que te alejas de Él. O sea, hay una forma finalmente de manipulación de ese Dios, te decía, ese Dios realmente entonces no es tan bueno. No, porque no está Él manipulándome, es una intención mía de querer ir allá. Entonces decía la entidad, pero es que si tú no tienes esa voluntad de ir allá, entonces sufres. Entonces, ¿qué tan libre es esa voluntad? ¿Dónde queda tu libre albedrío? Y entonces, bueno, fue así, en ese estilo el diálogo. Lo que yo sentía es que iba profundizando más porque yo le respondía y decía, bueno, pero ¿qué tal esto? Y él, ¡pum!, me respondía nuevamente algo así muy coherente, muy lógico. Y yo, entonces yo hacía el esfuerzo, pues sí, bueno, entonces, y apenas yo le daba alguna claridad en eso, ¡pum!, inmediatamente me respondía con algo también así muy contundente. Y entonces ahí fue cuando yo me empecé a asustar porque vi que eso no iba a terminar. O sea, que por más verdad profunda yo expusiera, esta entidad inmediatamente me tenía ya la respuesta que me tumbaba esa verdad. Y había una vocecita, no una vocecita, como un susurro que sentía al lado mío que me decía, así como que la clave es. Pero yo estaba así como en mi foco ahí de lograr casi que tumbar en argumentos a esta entidad. Más me asusté cuando yo vi que eso no iba a tener fin. O sea, cuando yo vi que eso era una trampa, entre comillas, una trampa, me estaba yendo a un hueco infinito donde me iba a quedar. Sentí como que mi mente empezó a hacer un ciclo así, como que me iba a quedar respuesta. Y entonces me desestabilicé en ese momento, me asusté, me dio, o sea, es como si me hubiera dado cuenta de que me estaba yendo a un hueco, a un abismo, sí, que era una trampa, finalmente. Que en esa de debato intelectualmente me estaba llevando a un abismo y ahí me asusté. Y entonces quise salir de ahí muy asustado, muy asustado. Y
Lo que recuerdo es que en ese momento cuando me asusté y esta entidad era como si hubiera ganado, me decía, o sea, me seguía dando así, como tirándome ideas, lo sentía en mi mente, pero si ves, entonces por esto, y por esto, y por esto, y por esto, por esto, es que finalmente el argumento final, o sea, lo que él se estaba sustentando con todas esas ideas muy lógicas y coherentes, era que el creador de este universo no era ningún dios amoroso, sino que era él. Me estaba diciendo, yo soy finalmente el creador de este universo y te lo estoy demostrando aquí con tal y tal y tal. Y yo en ese susto que me dio de caer ese hueco, yo le decía, sí, tiene razón, tiene razón, pero ya no, queriendo no debatir más porque sabía que me estaba yendo un hueco. Y al darle la razón, al decir, sí, sentí como en mi mente se reía. Y yo que abría los ojos para salir del trance, porque sabía que cerraba los ojos y me iba de una, entonces yo abría los ojos y veía a las personas que estaban ahí en el ritual. Ahí había varias personas de mi familia, estaban mis hermanas, estaba un cuñado ahí. Y los veía que ellos justo en ese momento se reían también de sus cosas, ¿no? De su trance, lo que estaban haciendo, pero coincidía con la risa de mi mente. Se reía mi mente, y ellos se reían afuera. Y entonces eso me dio más susto todavía, porque vi que esa energía que estaba en mi mente y se manifestaba inmediatamente afuera también. Y veía que entonces era cierto lo que esta entidad me decía, que estaba en todo, o sea, que todo esto que tú percibes como universo no era una creación de Dios, no era amor, era Él, o sea, la estructura de este universo era prácticamente luciferina, absoluto. Y eso a mí me devastó, o sea, tumbó todo mi sistema de creencias. Y de ahí comencé a pedir ayuda porque me sentí tan mal, con tanto miedo, tan desprotegido, vulnerable, que yo empecé a pedir ayuda. Llamé a la chamana porque era una mujer la que ofrecía el ritual en esa época y yo la empecé a llamar. Y yo sentía que ella no entendía lo que realmente estaba pasando. O sea, que su nivel de apoyo espiritual llegaba hasta un punto, pero que yo estaba acá en otro nivel. Y entonces, de todos modos, llegó el... porque le digo yo, porque ella en la mente, o no sé si se acercó, pero me decía como que sea fuerte, mi hijo, como que ella, o sea, como si estuviera sacando alguna cosa personal mía, así como que saque su problema, pues yo decía, es que esto no es mío, esto es algo colectivo. Total que en un momento llegó uno de los ayudantes de ella, que era el hijo también, y cuando me tocó yo estaba hirviendo, o sea, mi temperatura corporal estaba altísima. Me quitaron una ruana, una cobija que tenía en ese momento y me empezaron a echar los líquidos que ellos preparan, así, porque estaba calientísimo, estaba hirviendo. Y yo ya estaba muy desestabilizado, tanto así que yo ya no quería volver a cerrar los ojos. Ya todo el mundo en trance, pues ya siento que mi corazón estaba a mil. Y sentí en ese momento que se me empezó a ir la energía. O sea, de estar hirviendo, se me empezó a ir la energía y me empezó a poner frío y ya no pude ni sostenerme. Y sentí en ese momento que me estaba ya yendo, ¿sabes? Sentí que, eso creo yo que es lo que uno siente cuando se muere. Se me sentí tan débil, se me iba toda mi vida, que ya no me pude sostener. Lo que caí así en el piso. De ahí se me va un poco la conciencia. Recuerdo cuando ya me habían puesto al lado de la fogata y ya arropado con cobijas, pero yo estaba así como un poquito de energía, muy poco, o sea, yo estaba ido y yo dije, bueno, o sea, como que hasta aquí llegué, o sea, ya no había casi ni pensamientos en mi mente, así. De ahí otra vez se me va la conciencia, vuelvo, ya estaba no ahí en el sitio donde se oficiaba el ritual, sino en el segundo piso de la casa de esa finca. Y recuerdo que ahí había una mujer que no sé quién era ni por qué estaba ahí. Se había sentado atrás mío, me había sentado a mí y me estaba abrazando así, no sé, como que ella sintió que estaba muy bajito de energía y me estaba como que transmitiendo energía de ella. Y luego ya amaneció y entonces vi que la taita me daba nueces, me daba muchas semillas para que comiera. Y yo estaba todavía muy
en el trance, porque yo no coordinaba bien mis pensamientos. Pensaban ellos que, pues, que me había dado muy duro la pinta, pues porque algo estaba limpiando. Desayunamos y salimos ya hacia la casa, pero yo me sentía tan mal que yo ya no quise volver a mi casa. En ese tiempo vivía aún con la mamá de mi primer hijo. Y yo sabía que ella no iba a comprender lo que me estaba pasando, así que me fui a la casa de una de mis hermanas que habían estado conmigo, que sabían lo que había pasado. Y estando en casa de ellas ya seguí mal, se me empezaron a dar otra vez como esos ataques de pánico. O sea, realmente mi sistema nervioso quedó muy descompensado. Y entonces ellas se asustaron porque yo seguía mal. Volvieron a llamar allá al sitio donde habíamos estado en el ritual. La chamana dijo, tráigala, tráigala. Otra vez me llevaron para allá. Y estuve entonces una semana entera ahí con ellos, haciéndome limpiezas de todo tipo que hacen los indígenas, pues con purga, con plantas, con tabaco, con, bueno, porque según la interpretación que ella le dio, o sea, me había dado tan duro porque me habían estado haciendo brujería. Esa es la interpretación de cómo ellos perciben ese mundo, pues, de luchas, de fuerzas del bien contra el mal. Y bueno, yo quedé muy mal después de eso, o sea, ya me fui recomponiendo un poquito en esos días, pero pues, yo lo que supe es que eso que me había pasado a nivel mental nadie me comprendía, todo el mundo pensaba que yo lo comenté en algún momento y la gente me decía, bueno, ya no le importa, esas son pendejadas, como que ya me pasó, pues, pero yo sentía que eso no era así, porque yo me seguía sintiendo físicamente muy mal, me seguían dando ataques de pánico. El punto fue que a partir de ahí pasaron meses enteros en un proceso de recuperación. Tuve que ir luego a un médico, me mandó medicina homeopática, varias terapias de todo tipo, física, psicológica, emocional. Aprendí un montón de terapias holísticas, el Reiki, aprendí temas de medicina biológica, alimentación, tuve que cambiarla. Bueno, súmese a eso que mi vida ya personal luego de esa experiencia yo ya no podía pensar igual. O sea, mi mente quedó afectada y entonces mi labor, que todavía trabajaba como ingeniero en ese momento, ya no la pude seguir desempeñando bien. Lo cual desembocó en que terminé la empresa, terminé divorciándome de mi primera esposa. O sea, mi vida se me fue de así al piso. En cuestión de ese siguiente año, al piso se desmoronó todo a partir de esa experiencia. ¿Y qué era lo de fondo que ocurría? Pues que mi sistema de creencias, disculpen por el perrito que está por ahí ladrando, normal. El sistema de creencias se me había desmoronado. Yo internamente no podía seguir viviendo en un mundo donde ya no estaba Dios, donde sabía que este mundo era el infierno, básicamente, pues estaba en el mundo gobernado por Lucifer. Y entonces eso te mantiene en un estado de depresión muy profundo. Yo buscaba hacerme loco a esa idea, o sea, como querer otra vez vivir, rehacer mi vida, pero en el fondo, eso me quitaba toda la energía realmente de seguir adelante. Mi alma estaba apagada, mi cuerpo seguía, con la ayuda de todas estas terapias médicas, todo eso, pues mi cuerpo seguía adelante, seguía vivo, pero mi alma estaba muy, muy apagada. Entonces ese tema de Lucifer era algo que yo lo evadía, no lo comentaba con nadie, se lo comentaba a mis hermanas que ellos vivieron el proceso, sabían que no era locura lo que me había pasado, vieron todo lo que tuve que sufrir, un sinsentido interno muy profundo. Y pasaron años y yo comencé de una u otra manera a buscarle qué tan cierto era eso. ¿A alguien más le habrá pasado algo así? ¿A alguien más en este mundo sabrá que este universo no fue creado por Dios, sino por el diablo? ¿Alguien más? Y bueno, buscando alguna literatura por ahí encontré algo que un masón llamado Albert Pike, en alguno de sus escritos que solamente son
limitados a quienes llegan a los grados más altos. Él había escrito eso, de que realmente el gran arquitecto era Lucifer, que él era el arquitecto de este universo, porque era su edificación universal. Y entonces, inclusive en el viaje que hice en el 2014 a Washington, yo fui al templo masónico, sino que estuvo cerrado. Curiosamente, un día normal y estuvo cerrado, y yo volví ahí y no me abrieron. Pero yo quería ir a buscar ese libro. Sabía que estaba ahí, en ese templo masónico, y quería ver la parte donde realmente Albert Pike escribió eso. Pero no pude. Pero estaba en esa búsqueda de decir, bueno, no estoy loco, o sea, esto alguien más también tiene que ver, llegado a esa claridad. Y bueno, pues poco a poco fui abriendo esta información. En el 2000, por esos años también, en 2014, grabé un video con quien era mi pareja en ese tiempo, hablando cuando volví a tomar ayahuasca. O sea, después de eso fue en el 2009, en el 2014 volví a tomar ayahuasca para cerrar el ciclo, porque yo había quedado con un miedo a volver a tomar ayahuasca. Dije, nunca más vuelvo a tomar esa vaina porque casi me muero. Entonces, pero bueno, la vida me la puso en el camino, supe que tenía que hacer, que cerrar el ciclo y tomé, pero ya fue una experiencia muy bonita, o sea, ya quedé así ya muy agradecido de lo que la planta me tuvo que aportar, enseñar espiritualmente. Y hasta ahí llegó, y entonces a eso ya me dio ánimo de comenzar a abrir más esa experiencia, de empezar a comentarlo, ya con el coaching que había aprendido, ya sabía que toda esa sombra, o sea, todo lo que uno considera malo, había que integrarlo, había que hacerse amigo de ese lado oscuro que todos tenemos. Y eso pues me sirvió mucho porque si yo le huía a esa sombra, pues mi vida seguía vuelta a un desastre. O sea, tuve que llegar en algún momento a invocar, decía, al diablo en una meditación y decirle, bueno, ¿qué es lo que me tenés que enseñar? Pues, porque no me matas ni me dejas vivir tampoco. Y él, lo que me dijo en ese momento, ya no en trance de ayahuasca, sino en meditación, sentí que me dijo, bueno, humildad, respeto, o sea, como que respeta al lado oscuro. Y así lo acogí durante esos años, 2003 hasta el 2018, que fue cuando estudié un curso de milagros. Y en ese año, que estaba yo enfermo de mi espalda, pero me sirvió para dedicármele de lleno a estudiar un curso de milagros. Fue muy bonito entender ya muy a profundidad que sí, en efecto, este universo es una creación. Bueno, un curso de milagros utiliza la palabra fabricación, es un universo fabricado desde ese aspecto oscuro de nosotros mismos, que culturalmente le hemos llamado Lucifer, o el ego colectivo, lo podemos decir así también. Pero que, de ahí viene la luz, pero que este universo oscuro pues es un sueño, o sea, no es real. Eso fue lo que ya vine a comprender con un curso de milagros. Dijo, no es real, es un sueño, o sea, el universo real, ahí sí está Dios. Y es una creación de Dios, esa sí es una creación de Dios. Este universo oscuro, donde se tiene que colocar luces artificiales para poder ver algo, porque no fuera totalmente oscuro. Ese es un sueño, es una ilusión proyectada desde una mente dividida. Y esa mente dividida, al creerse separada de Dios, o sea, de la fuente y de la luz total, proyecta esa ilusión de que hay un creador sustituto en el universo ilusorio. Y ese creador sustituto viene a ser el ego, pues, según los términos de un curso de milagros y según la tradición judío-cristiana, pues vendría a ser ese Lucifer. Por algo es que la misma etimología de Lucifer significa portador de luz. Es como alguien que en la oscuridad va llevando la antorcha de la luz. ¿Por qué? Porque estamos en un universo oscuro. Entonces es como que esa luz artificial, fabricada, no es la luz real. Porque la luz real es perenne, es todo luz, no existe sombra. Y ese es el universo real. Luz. Así les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.